¿Puede un chico de 14 años enseñarnos la valentía y ser para nosotros un modelo de fe? Sí, puede. Les cuento la historia de José Sánchez del Río, mártir de la Iglesia de México. ¿Qué quiere decir mártir? El mártir es quien testimonia su fe con la propia vida y la propia sangre. José nació en 1913 y vivió su joven edad en una época difícil de México. De hecho, en este entonces, el gobierno mexicano empezó una dura persecución anticatólica, quitando la libertad religiosa y cometiendo asesinatos y torturas contra sacerdotes, obispos y fieles laicos. Fue en este punto que un grupo de católicos, jóvenes campesinos, obreros, hombres, mujeres, se rebelaron y fundaron la Liga en defensa de la libertad religiosa. Y una parte de ellos decidieron de defenderse y defender la libertad y la fe con las armas. Nació así el llamado Ejército Cristero, llamado así porque su grito era «Viva Cristo Rey». Entonces José vivió estos momentos de persecución y vio muchos cristianos morir para defender su fe. Entre ellos el joven abogado Anacleto González, que fue torturado y fusilado. Y fue en el día en que José visitó la tumba de Anacleto que decidió con determinación unirse a la cristiada y luchar en defensa de la libertad religiosa hasta la entrega de su vida. De hecho, José era un chico muy piadoso y aprendió a amar a Cristo en su familia, que era fuertemente creyente. Ya los hermanos mayores de José se habían juntado con los cristeros, pero los papás se opusieron a la idea de que también fuera José con su joven edad. Incluso los mismos jefes de los cristeros no querían que él entrara, pero José persuadió a su mamá con estas palabras: «Mamá, nunca como ahora es tan fácil ganarnos el cielo». En estas palabras se percibe la fuerte fe que lo motivaba a defender los valores en que creía. José también logró ser aceptado por los jefes de los cristeros, no como un combatiente activo, sino como el portaestandarte de la bandera de México, en el medio de la cual había una imagen de la Virgen de Guadalupe. Un día, durante un combate muy duro entre los cristeros y el ejército del gobierno, el caballo de uno de los jefes de los cristeros fue herido y José insistió porque el jefe cristero tomara su propio caballo y le dijo: «Sálvase usted, yo no sirvo para nada, usted sí». José quiso salvar al hombre de las manos de los enemigos. Cuando el combate terminó, los oficiales del gobierno tomaron a José prisionero y lo encarcelaron en la parroquia, que se transformó así en su prisión, y lo dejaron en custodia de su padrino de primera comunión, que era una autoridad política y apoyaba el gobierno. Desde la prisión,
José escribió una carta a su mamá. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate este día. Creo en los momentos actuales voy a morir, pero nada importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero muy contento porque muero en la raya al lado de nuestro Señor. Diles a mis otros hermanos que sigan el ejemplo del más chico y tú haz la voluntad de Dios. El padrino de José quería ponerlo en libertad siempre que renunciara a su fe católica. Para convencerlo, le ofrece muchas cosas. Por ejemplo, mandarlo a estudiar al Colegio Militar de México o que pudiese escapar hacia los Estados Unidos. Pero José rechazó todo esto y un día le dijo: yo no vendo mi fe es para defender la libertad religiosa a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe como la Reina de México. No está en venta mi fe por ningún privilegio ni por ninguna libertad que ustedes me ofrecen. La única libertad es la de Dios y por Él prefiero morir a traicionarlo. El padrino se dio cuenta de la firmeza de fe de José y entonces pide a los padres una especie de rescate por su liberación. Pero aconteció algo que provocó la ira del padrino de José. Como hemos dicho, José estaba preso en el templo que su padrino había transformado en establo y ahí creaba gallos. José entonces mató todos los gallos. Al preguntarle por qué lo había hecho, contestó que la casa de Dios no era un gallinero. Entonces, este hecho agravó la situación y disgustó mucho al padrino, que ordenó que lo mataran. Pocas horas antes de ser ejecutado, José escribió una carta a su tía. Muy querida tía, estoy sentenciado a muerte. A las 8:30 se llegará el momento que tanto he deseado. Después, en la carta, le pide a su tía de avisar a su mamá que podrá estar presente a la ejecución y así podrá verla por última vez. Y termina la carta con estas palabras: Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Y firmó la carta José Sánchez del Río, que murió en defensa de su fe. Antes que José fuera ejecutado, lo torturaron para que renunciara a su fe. Le cortaron la piel de las plantas de los pies con un cuchillo y lo obligaron a caminar desde la parroquia hasta el lugar de la ejecución. A lo largo de su camino, hablan los testigos, fue dejando huellas de sangre y gritaba: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Llegados al lugar, le fue señalada la tumba y se puso al pie de ella. Los verdugos lo apuñalaron y nuevamente se le pidió que renunciara a su fe. Pero José, a cada herida que le infligían, gritaba con un filo de voz: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Entonces el jefe militar con su pistola
le disparó en la cabeza. Su cuerpo fue arrojado en la pequeña fosa y recubierto con poca tierra. Eran las 11:30 de la noche del viernes 10 de febrero de 1928. José Sánchez del Río fue declarado beato en 2005 y declarado santo en 2016. Con su ejemplo, el pequeño José nos enseña que la fe no se vende, sino se defiende. Nos enseña que la fe no es un accesorio de nuestra vida, sino es el sentido de nuestra vida, es lo que determina nuestra vida. Nos enseña que necesitamos de una fe valiente y generosa que no se rinde delante de las dificultades. Nos enseña que no podemos tener vergüenza de nuestra fe. Por lo contrario, debemos dar testimonio de Jesús en la vida diaria y también saber ir a contracorriente. Señor Dios, que otorgaste la palma del martirio a San José Sánchez del Río al profesar y defender con su sangre la fe en Cristo, Rey del universo, concédenos por su intercesión alcanzar la gracia de ser como Él, fuerte en la fe, seguros en la esperanza y constantes en la caridad, por Cristo nuestro Señor. Amén.